Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Hada 3. Capítulo 3, Hada 3. Los sonidos de la batalla resonaron en un bosque otoñal, un choque de acero y colmillos en medio de los rugidos de las bestias. 12 caballeros de las hadas y una pequeña hada pelirroja lucharon contra un gran grupo de monstruos. Las espadas rasgaban la piel de las bestias, mientras que las garras y los colmillos ensangrentaban a las hadas, pero los monstruos estaban perdiendo a pesar de su ventaja numérica. Cada hada empuñaba un arma de poder, atravesando la duradera piel de las bestias. Algunas de las espadas liberaron arcos de relámpagos, paralizando a cada bestia que golpeaba y dejándola indefensa en el suelo del bosque. A otros se les helaba la sangre en las venas con cada golpe. Y otros simplemente cortan las escamas de las bestias, como si ni siquiera estuvieran allí, volviéndolas inútiles. Las bestias no eran las más inteligentes, pero aún así poseían un instinto de supervivencia. Después de que la primera docena muriera sin derribar ni un solo hada, su respuesta de lucha o huida les dijo que era hora de irse. El problema fue que su ruta de escape estaba cerrada. La más pequeña de las hadas estaba detrás de las demás, con una espada en la mano pero sin moverse ni un centímetro, simplemente observando la batalla. Sin embargo, fue el más peligroso. Conjuró una multitud de armas a su alrededor y disparó a todos los monstruos que intentaron rodear a las hadas o escapar. Pero lo más problemático fue el incendio. El hada de ojos dorados creó un muro de llamas abrasadoras tan calientes que ninguna bestia se atrevió a desafiarlas, segura de que perecerían. Comenzó pequeño y muy por detrás de las líneas de las hadas, pero a medida que avanzaba la pelea, se extendió lentamente hasta rodear el campo de batalla y atraparlos dentro. Las bestias rugieron desafiantes. Solo podría haber victoria o muerte. Shiro observó a los monstruos escamosos pelear, con el ceño fruncido en señal de concentración, y ocasionalmente lanzando una lanza o espada. La manada de monstruos que lograron rastrear luchó ferozmente, pero después de casi 2 años y docenas de encuentros, su estrategia fue cierta y probada. Con Shiro actuando como artillería, derribando a cualquier monstruo que se expusiera o intentara huir, y los caballeros como vanguardia, incluso un grupo como este, de 30 personas, no era una gran preocupación. Además de que su fuego les impidió escapar, no perdieron ni un hada desde el comienzo de su caza. De los 15 caballeros de las hadas que abandonaron nivel 1 con él, 3 murieron. Uno en su primera batalla, cuando el caballero atacó tontamente a un grupo de 3 macras, subestimando el peligro que representaban. Los 2 siguientes, cuando se encontraron con su primer gran grupo de monstruos. Lo que Shiro pensó que sería la caza de un solo monstruo, tal vez algunos más, se convirtió en una campaña en la que ya mataron cientos de cosas y sin un final a la vista. Los caballeros estaban emocionados. Shiro menos. Trazó un par de lanzas más, disparándolas a un macra particularmente grande. Las bestias acorraladas se volvían más feroces. Después de los primeros enfrentamientos, este se convirtió en su trabajo principal durante una batalla, ya que la magia de los caballeros se centraba en fortalecer su cuerpo y autocurarse con poco más. Si bien podía seguirles fácilmente el ritmo cuerpo a cuerpo, su hechicería y control sobre el fuego eran mucho más útiles de esta manera. El problema con su rastreo era que era lento. Le tomó 1 o 2 segundos crear un arma simple, más tiempo si quería rastrear algo más complejo, y más aún si no quería que sus armas se rompieran fácilmente o fueran una versión degradada. Estaba seguro de que no sería un problema si sus enemigos fueran humanos. Pero las hadas y estos macra eran mucho más fuertes y, lo que es más importante, más rápidos. Un solo segundo era una diferencia entre la bestia, que estaba a 10 metros de distancia, y los colmillos cerca de su garganta. No fue inútil de ninguna manera. Podía matar fácilmente una veintena de monstruos con una andanada de armas, ya que no tenía que desperdiciar su poder en suprimir la maldición de Viev, y a menudo lo hacía en la fase inicial de la batalla. Aún así, le quitaría demasiada atención de controlar sus incendios y mantener a las bestias contenidas. La magia de las hadas era diferente de la hechicería. No dependía de manipular cuidadosamente la energía mágica, lanzar hechizos intrincados o fórmulas arcanas precisas.
Si bien utilizaba patrones de hadas de manera similar a los circuitos mágicos, conectando el interior con el exterior, el alma con el mundo, era mucho más sencillo que lo que hacía un mago. Dado que las hadas eran un tipo de espíritus de la naturaleza, simplemente sacrificaron parte de su poder y, a falta de un término mejor, convencieron al mundo de cumplir con su deseo, muy parecido a lo que hizo un elemental, pero en una escala mucho menor. Junto con sus ojos de hada, engañaron al mundo para que se doblegara a su voluntad. Cuanto más fuerte es el hada, el peso de su existencia, su misterio, mayor es el efecto. Era más limitado que la hechicería y no lo era. Podría crear efectos cercanos a la verdadera magia, pero dependía en gran medida de la fuerza de voluntad y la experiencia del hada. La verdad era que Shirou no era tan bueno en el lado feérico de su magia. O mejor dicho, no era bueno en magia de combate. Lo usó casi exclusivamente en su forja, su fuego en lugar de un horno, y para imbuir conceptos y efectos mágicos en sus armas. Otorgaba a sus llamas un calor inigualable, pero nunca tuvo que hacer mucho más que darles forma y dirigirlas, e incluso eso era demasiado lento para lanzarlas como una bola de fuego o un lanzallamas. Simplemente nunca hubo necesidad de hacerlo. Shirou comenzó a apagar sus llamas y descartó sus armas cuando los caballeros mataron a la última bestia, teniendo cuidado de no dejar nada ardiendo y arriesgarse a que el bosque se incendiara. El suelo del bosque estaba lleno de cadáveres de macra, su sangre empapaba el suelo, pintando de rojo las hojas secas caídas. El olor a barro y el olor metálico de la sangre flotaban en el aire. Los caballeros cuidaban sus heridas y limpiaban sus armas, riendo y bromeando entre ellos. Afortunadamente, ninguno resultó gravemente herido. Cada uno llevaba una de sus mejores armas, que les dejó escoger de su arsenal. La mayoría elige una copia de Midginior, las propiedades de la espada eran bastante útiles contra las bestias, y los caballeros no eran estúpidos. Dos escogieron otras armas. Uno tenía su Dialnach, el Lightning Touch, una espada que paralizaba a sus víctimas. El otro Toldeig, la lanza del congelamiento. Quizás no sea el nombre más inspirado, y Dienu seguramente se rió de su sentido de nombrar entonces, pero le gustaron. El único caballero hada que sostenía una lanza se acercó a Shirou, apoyándose en su arma. Un grupo bastante grande, Abel, dijo con una sonrisa lobuna, mirando a los monstruos muertos. Lo fue, Madal. Y tampoco después del último. Significa que nos estamos acercando a donde quiera que vengan. Ya es hora, digo. De todos modos será doloroso retroceder. Shiro asintió. Después de 2 años de rastrear y seguir a los macra, exterminando cualquier manada que encontraran, Shiro esperaba estar cada vez más cerca de la fuente de la infestación. Al principio, a veces pasaban meses entre cada batalla, pero ahora los encontraban todas las semanas. A veces solo un rezagado solitario, pero más a menudo un grupo completo de docenas. Hace 2 días pelearon contra un grupo de 5 y ahora esto. Shirou miró el bosque circundante. Los bosques empezaron a cambiar hace medio año a medida que se alejaban del nivel 1. En lugar del familiar follaje verde del nivel 1, los árboles estaban adornados con colores otoñales, con pequeñas hojas de amarillo y naranja a rojo intenso. Los troncos también eran mucho más delgados que en casa, la corteza tenía un patrón de líneas rayadas en blanco y negro. No había mucha maleza, solo algún que otro lecho o arbusto de bayas entre las hojas caídas. Cubrimos una larga distancia, eso es seguro, admitió Shirou. ¿Están bien tus caballeros? Solo algunos rasguños. Pero, Abel, dijo, pinchando uno de los cuerpos con su lanza, soy solo yo, estos bastardos se están volviendo más grandes últimamente. Shirou frunció el ceño, examinando más de cerca al macra muerto. Era más grande que el que mató en nivel 1, sí, pero no es que todos fueran clones. Algunos eran más grandes y otros más pequeños. Pero ahora que Madad lo señaló, casi todos los monstruos que acababan de matar eran más grandes que el promedio. Algunos eran casi el doble del tamaño del primer asesinato de Shirou. Ahora que Shirou notó esto, el bosque de repente parecía más frío y siniestro, a pesar de la brillante luz del sol, el viento cortaba en lugar del agradable frescor habitual. Tienes razón, Madad, lo son, y no me gustó. ¿Tú también, Madad se rascó la oreja canina y su sonrisa se desvaneció. Vamos a seguir adelante.
Cuanto antes tratemos con la fuente, mejor. ¿Alguna pista? La gran hada inhaló profundamente, giró la cabeza y escudriñó el bosque. Se habían dirigido en la misma dirección general desde que abandonaron Nibelung, pero nunca estaba de más comprobarlo 2 veces. No hay cambios. El olor sigue siendo más fuerte del este. Pero estamos cerca. Puedo sentirlo. Bien. Con una expresión decidida, Shirou partió y el resto del grupo lo siguió. Shirou corrió por el bosque al atardecer. Rayas coloridas de auroras estaban tomando forma lentamente en el cielo nocturno de Faerie, pintando el bosque otoñal de azules y morados, pero no tuvo tiempo de admirar las vistas. Desde más allá de una pequeña colina, podía oír los rugidos de las bestias y los gritos de las hadas. Los sonidos de la batalla. Su hechicería ya se estaba acumulando. Los contornos y materiales de varias espadas y lanzas estaban tomando forma a su alrededor mientras se preparaba para la pelea. Con un último salto, llegó a la cima de la colina, saltando alto. Muy por debajo de él, en un valle lleno de cabañas de madera, docenas de hadas luchaban con Macra. Más de 100 monstruos chocaron con las hadas, matándolas y devorándolas en un frenesí incluso cuando la magia de las hadas azotaba sus escamas. Los duendes lucharon con lanzas y escudos de madera, cubriendo la retirada de los demás, sus endebles armas luchando por perforar las escamas de los monstruos, incluso cuando estaban encantados con magia. En la cúspide de su salto, Shirou se tomó un momento para asegurarse de que ninguna hada fuera golpeada accidentalmente antes de soltar cada hoja que trazó. Docenas de proyectiles impactaron las escamas, algunos penetraron profundamente, pero la mayoría solo hizo tambalear a los monstruos desde esta distancia. «Madad», gritó Shirou al ver a una hada, una elf, arrastrarse lejos, con una Macra hambrienta tras ella. «En eso», respondió Madad, un paso detrás de Shirou. El caballero hada que empuñaba una lanza estaba agazapado en la ladera, con el pelaje erizado de poder y los ojos amarillos entrecerrados. Con un chasquido en el aire, saltó hacia abajo, la fuerza de su salto dejó un profundo cráter, levantando montículos de tierra, y una lluvia de hojas cayó de los árboles mientras toda la colina se movía. Llegó casi exactamente en el mismo momento, golpeó al monstruo y le transfirió todo su impulso, haciendo que la bestia explotara en una lluvia de carne picada congelada. Shirou no tuvo tiempo de mirar más. Se concentró en su magia, rastreando tantas armas como pudo y disparándolas con la misma rapidez, cada hoja hiriendo o distrayendo a una bestia. Detrás de él, tomó forma un disco de llamas de color rojo dorado que protegía su espalda. Esta vez, no tenía sentido contener a los Macra, con tantas vidas en juego. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, se precipitó hacia abajo con una copia de Midginior en la mano. El resto de los caballeros cargaron junto a él. Cuando finalmente llegó a la aldea, Shirou atacó al Macra más cercano, cortándole la pata y salvando la vida de un pequeño Aelf. «¡Correr!», le gritó al niño aterrorizado. No podía ver si la joven hada lo escuchaba, ocupada esquivando al monstruo herido. A su alrededor, las hadas luchaban con Macra, con magia, con espadas y con colmillos y garras. El suelo estaba lleno de cadáveres, tanto monstruos como hadas. Este debe haber sido un asentamiento de Aelf, ya que la mayoría de los cadáveres de hadas eran suyos. Shirou esquivó otro golpe antes de partir la cabeza del monstruo en dos. Las armas del caballero perforaron fácilmente la piel de los monstruos, eliminando rápidamente a cualquier Macra que detectaran. Los defensores los rodearon y presionaron a los monstruos, intentando expulsarlos de la aldea. Con magia férica y las armas de Gnight, lograron despejar el centro del asentamiento y formar una línea, evitando que las bestias persiguieran a las hadas que huían. Pero todavía se escapó algo de Macra. Shirou vio a un par acechando a una elf sin darse cuenta y corrió hacia adelante. Se enfrentó a una bestia mientras mantenía a raya a la otra con su magia. Un minuto después, ambos monstruos yacían muertos, para alivio tanto de Shirou como de los Aelf. La batalla continuó en este sentido, con Shirou y los caballeros de las hadas, reduciendo lentamente el número de monstruos, mientras las hadas defensoras podían concentrarse en evacuar al resto. Perdió la noción del tiempo con el ritmo, matando a Macra y protegiendo a los Aelfs.
Se lesionó 2 veces. Un golpe inadvertido de garras dejó hendiduras en su brazo y pierna. Después de 1 hora de lucha, incluso la resistencia de un hada comenzó a flaquear. Afortunadamente, no quedaban muchos monstruos. Pero cuando el final parecía estar cerca, cuando quedaban menos de 20 bestias, hicieron algo que Shirou nunca había visto antes. Cada macra se congeló como uno solo antes de aullar al cielo, un gemido penetrante que resonó en la noche. Todas las hadas presentes retrocedieron, temerosas del cambio repentino. Cuando el último eco se apagó, lo reemplazó el sonido de los árboles al romperse. Desde la colina opuesta por la que llegaron, un colosal macra descendió lentamente, empujándose y rompiendo los árboles en su camino. Su cabeza estaba al menos a 6 metros del suelo y era tan grande como Shirou. Sus escamas brillaban como plata y una corriente de agua flotaba alrededor de su cuerpo. «Maldita sea, Madad, se están haciendo más grandes», dijo Shirou, resignado. «No jodas». El hada respondió, poniendo los ojos en blanco con una sonrisa salvaje, «Esta será una pelea adecuada». Shirou solo pudo suspirar ante el maníaco de la batalla. Hizo uso de su poder, llegando más profundamente, con sus reservas más bajas que nunca. Trazó múltiples armas con propiedades congelantes, copias de la lanza del caballero y otras similares. El disco de fuego que flotaba detrás de Shirou se cerró sobre sus hombros, formando un manto de llamas. No le gustaba la forma en que Macra podía controlar el agua. Madad y Shirou asintieron el uno al otro, intercambiando un mensaje tácito, fruto de las muchas batallas que libraron juntos. Cargaron contra el colosal Macra mientras el resto de los caballeros se encargaban de los más pequeños. Shirou disparó 2 lanzas desde la distancia, pero ni siquiera rompieron las escamas del monstruo, solo dejaron un pequeño parche congelado donde golpearon. Madad cargó hacia adelante, esquivando el golpe de una enorme pata y clavando su lanza en el costado de la bestia, haciéndolo mejor que Shirou y dejando un corte superficial. El monstruo era más rápido de lo que su tamaño sugeriría, cada golpe y mordisco a la velocidad del rayo. Pero su volumen jugó en su contra. No podía esquivar a ambas hadas simultáneamente, incluso con su control sobre el agua manteniéndolas alerta. Una corriente que controlaba se movía como un látigo. Shirou cortó su pata trasera, partiendo las escamas y sacando sangre, cuando el monstruo estaba ocupado atacando al caballero. Tuvo que esquivar justo después cuando Mokra lo pateó, el poderoso golpe convirtió el árbol detrás de Shirou en metralla. Después de unos minutos, la bestia estaba llena de docenas de cortes, pero ninguno ponía en peligro su vida. Incluso cuando Shirou apuñaló a Midginior hasta la empuñadura, el cuerpo de la bestia era simplemente demasiado grande y se curó demasiado rápido para poder derribarlo. Frustrado, Shirou creó cierta distancia y se concentró en su magia, dejando a Madad solo para lidiar con el Macra. Necesitaban un golpe decisivo para romper el punto muerto, y Shirou tenía un último truco que podía usar. Cerró los ojos, aprovechando su poder, trazando una lanza negra dorada que parpadeaba con llamas. Un arma sin nombre pero una de sus mejores obras. Tomó un respiro profundo. En su mente apareció lo que creía que era una representación de su alma. El contorno de una espada rodeada por un nimbo dorado. Una espada vacía, un armazón hueco. Lo que una vez le dio forma, ya no estaba. En su lugar, residía su fuente de poder feérico. Una nube en constante cambio de espadas en miniatura, cada una de las cuales él forjó, tan pequeña que no sería capaz de saber si no era su propio poder. Bailaron y giraron en patrones adormecedores. Shirou extendió su mano metafórica y tocó el contorno de una espada, conectando su magia feérica y su hechicería por un breve momento. Abrió sus resplandecientes ojos dorados y las fluidas marcas de sus patrones de hadas brillaron a través de su camisa. Mi cuerpo está hecho de espadas. Sus palabras resonaron en el bosque y llegaron más lejos de lo debido. La colosal cabeza de Mokra se dirigió hacia Shirou, pero ya era demasiado tarde. Su capa de llamas fluyó desde sus hombros hacia la lanza flotante, infundiéndola con magia feérica. Shirou lo alimentó más y más hasta que brilló como un segundo sol, iluminando la noche. Disparó el arma, jadeando de cansancio. El gigante Mokra intentó esquivarlo, pero fue en vano. La lanza cubrió la distancia en una fracción de segundo, enterrándose profundamente en el hombro del monstruo. Un golpe no fatal, pero no importó.
Una vez que encontró su objetivo, el arma liberó todo su poder almacenado, una conflagración de llamas de color rojo dorado brotó de la herida, hirviendo la carne y las escamas por igual. El calor era tan grande que incluso aquí, Shirou tuvo que protegerse la cara, y el bosque circundante se incendió de inmediato. Una pequeña sombra se alejó del monstruo, apenas visible entre las brillantes llamas, y aterrizó junto a él. «Mierda, Abel, podría haberme advertido», resopló Madad, acariciando brasas ardientes en su pelaje. «Lo siento». Vieron arder a la bestia que lloraba, rodando inútilmente por el suelo. Cuando eso no funcionó, el mejor utilizó su control sobre el agua para apagar los incendios, pero ni siquiera eso sirvió de mucho, ya que el agua se evaporó demasiado rápido. Cuando Shirou pensó que el Macra estaba acabado, agarró la lanza con sus fauces, sin importarle que le quemara la boca, y se la arrancó del hombro. Shirou y Madad observaron en silencio cómo se encontraba de pie sobre tres piernas temblorosas, uno de sus hombros era un desastre humeante, la mayor parte de la carne había desaparecido y el hueso debajo estaba ennegrecido. La extremidad debajo es un bulto inútil. Miró con odio a las dos hadas y rugió de dolor y rabia, creando una onda de choque contra la que tuvieron que prepararse. Dos corrientes de agua se reunieron frente al gigante Macra. ¿No tomarías otro de esos, Abel? Madad preguntó con cautela. Como si. Estoy agotado. Shirou tuvo que conjurar rápidamente un pequeño panel de llamas con los últimos restos de su energía mágica, cuando dos chorros de agua los azotaron. Su escudo improvisado apenas logró bloquear el ataque, vaporizándolo, pero la fuerza de la explosión aún así lo hizo volar. Un desafortunado árbol se rompió cuando él chocó contra él. Shirou luchó por ponerse de pie, sus extremidades parecían plomo mientras el agotamiento mágico lo golpeaba. Madad lo ayudó a levantarse y correr hacia la aldea. A estas alturas, el resto de los caballeros ya habían matado a los Macras más pequeños. Junto con los aldeanos restantes, observaron cómo se acercaba el colosal monstruo. ¿Alguna buena idea, jefe?, preguntó uno de los caballeros. Pregunta estúpida. Como siempre, apuñálalo hasta que muera. Madad respondió con un bufido. A juzgar por las sonrisas, los caballeros, eso era precisamente lo que harían de todos modos. Shirou no estaba tan entusiasmado. Claro, la bestia ya estaba medio muerta, pero ellos también estaban exhaustos. Tanto física como mágicamente. Si bien no dudaba que pudieran matarlo, no estaría exento de víctimas. Pero antes de que la bestia pudiera atacar, un silbido se extendió por el crujido del bosque en llamas antes de que una flecha verde golpeara a la bestia, perforando las escamas. E inmediatamente después, siguió otro, luego una salva completa, acribillando el costado de la bestia. El Macra no reaccionó mucho más allá de un gruñido bajo, las heridas no eran lo suficientemente profundas como para dañarlo gravemente, pero sí detuvo su aproximación y enfrentó la nueva amenaza. Desde la desembocadura del valle llegó un pequeño ejército de hadas, armadas con arcos de madera cultivada. Estaban en filas. Cada fila lanzó una flecha, luego se hizo a un lado, permitiendo que la siguiente fila tuviera un tiro claro. El cojo Macra podría avanzar lentamente hacia ellos, ignorando el daño. Detrás de ellos, un grupo de hadas observaba el bombardeo. Un hada en particular se destacó. Un hada de aspecto humano con alas como de mariposa y vestida con un atuendo real, una intrincada túnica gris anaranjada y una capa de hojas de otoño. Una corona de finas ramas con pequeñas hojas doradas adornaba su cabeza. Bueno, eso debería ser suficiente, dijo el hada, con una sonrisa fácil en su rostro. El ejército se detuvo y se separó para dejar pasar a las hadas coronadas. Levantó el brazo y de cada flecha clavada en el monstruo brotaron raíces y ramas, excavando y atando su cuerpo. El Macra se destrozó y rugió, abrumado por el dolor, pero pronto cayó, atado por los árboles de rápido crecimiento, que usaban su carne y sangre como combustible. Ni un minuto después, un árbol nudoso de tamaño considerable con flores pálidas era todo lo que quedaba del colosal monstruo. Shirou y el resto de las hadas de la aldea observaron el espectáculo en silencio. Aterrador, ¿verdad?, una voz familiar le preguntó a Shirou desde un lado. Una pequeña hada azul flotaba junto a él, con una sonrisa traviesa mostrando sus afilados dientes. Azul. Bueno, rojo. ¿Cómo?
¿Qué estás haciendo aquí? Salvar tu trasero, eso es. Dienu le dio un golpe en el pecho, con un brazo en la cadera. ¿Por qué no me esperaste, Red? ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba cuando me enteré de tu última idiotez? ¿Ir a cazar monstruos? ¿Con algunos aspirantes a caballeros como único respaldo? Honestamente, ¿estás tratando de hacer que mamá Dienu se enferme de preocupación? Los caballeros observaron a la pequeña hada azul echar humo, divertidos. Lo siento, Blue. No estabas allí, y no era algo que pudiera dejar pasar unos años para que regresaras. Además, los caballeros no son tan malos. Fe. Solo algunos maníacos de batalla rudos. Dienu despidió a los caballeros con desdén antes de señalar al ejército de hadas que se acercaba. Ahora, esto es lo que yo llamo un respaldo adecuado. Si tan solo alguien no se demorara, estaríamos aquí mucho antes. Dijo, fulminando con la mirada al hada coronada. Mientras su amigo más antiguo estaba despotricando contra Shirou, el pequeño ejército entró en la aldea propiamente dicha, e inmediatamente comenzó a ayudar a cualquier hada herida y a apagar incendios, dirigidos por un hada con alas de polilla y antenas. Los caballeros se unieron al esfuerzo. Lo que Shirou supuso era su líder, el hada con la corona, se acercó a Shirou y Dienu. Vamos, Dienu, llegamos perfectamente a tiempo. Por favor, no difames mi buen nombre. Ja. Qué buen nombre, Oberon. De verdad, eres el más ingrato de los amigos, Dienu. Dijo el hada, con una expresión herida en su rostro. Como sea, alguien tiene que decirte la verdad de vez en cuando. Red, este es Oberon, rey de la corte de otoño. Oberon, este es Red, un hada que es demasiado amable para su propio bien. Shirou se encogió ante la presentación de Dienu. Por mucho que amaba a su amiga, ella podía ser un dolor de cabeza al presentarle a alguien tan importante como un rey de las hadas de manera tan frívola. Saludos, rey Oberon. Soy Abel, un herrero de nivel 1. Espero que Dienu no haya difundido demasiadas cosas malas sobre mí. En absoluto. De hecho, la mayoría tenía cosas buenas que decir. Además, su fama le precede, maestro Abel. Dijo Oberon, con su amable sonrisa nuevamente. En realidad, de hecho, hay muy pocos herreros de tu calibre en todo Faerie. Con tu repentino ascenso a la prominencia en unos pocos siglos, el nombre de Abel, el hada del fuego y el hierro, es bastante conocido en ciertos círculos. Shirou se frotó la nuca, avergonzado. Sabía que al menos era algo conocido en Faerie, los caballeros llegaron a nivel 1 por eso, después de todo, pero no creía que alguien como un rey hada supiera sobre él. Basta, Oberon, o su cabeza se hará demasiado grande. Dienu intervino. ¿No tienes cosas más importantes que discutir además? Dijo, señalando los cadáveres de Macras esparcidos por el pueblo. El ejército de Oberon y los caballeros de las hadas los estaban arrojando a una sola pila. Cualquier hada que sobreviviera al ataque inicial ya había sido atendida. Si algo no los mató directamente, las hadas se curan bastante rápido. Los cortes y moretones de Shirou ya habían desaparecido, sin una marca que mostrara dónde estaba herido en primer lugar. Es un asunto terrible, estos Macra, dijo Oberon, su sonrisa se desvaneció un poco. Ah, gracias por tu ayuda, rey Oberon. Estaríamos en problemas si no nos ayudaras. Dijo Shirou, dándose cuenta de que aún no le había agradecido. Está bien. Si dejo que mis súbditos sufran y mueran sin represalias, ¿sería un rey pobre? No. Y debería ser yo quien le dé las gracias, maestro Abel. Con usted cuidando de un lado, podría concentrarme. Toda mi atención en detener al monstruo está de mi lado. De hecho, este grupo es uno de los últimos en Faerie. Lo único que queda es cerrar el portal. Shirou se alegró de escuchar eso. Ahora que finalmente nos conocemos, me gustaría unir fuerzas, maestro Abel. Estoy seguro de que habrá más de estos gigantescos Macra. Nos sería mucho más fácil estar contigo y tus compañeros caballeros de las hadas. Por supuesto. Shirou estuvo de acuerdo de inmediato. Estaba preparado para saltar el portal solo si fuera necesario en primer lugar, pero si hubiera más Macra como el gigante, definitivamente necesitaría ayuda. ¿Podemos pedir ayuda a los otros reyes? Oberon suspiró. Desafortunadamente, no se moverán hasta que los monstruos crucen su territorio.
No les importa lo que suceda fuera de sus dominios. Map simplemente se reiría de mí y me enviaría una tormenta de nieve si se lo pidiera. A Shirou no le gustó eso, pero no fue sorprendente. Por los rumores que escuchó, las hadas monarcas no eran conocidas por su benevolencia. Especialmente Ma, la reina de la corte de invierno. Cuando los cuerpos fueron amontonados y prendidos fuego, Madad y el hada con antenas de polilla blanca se presentó, se unieron a ellos. Pasaron el resto de la noche planeando la próxima batalla. Sabían qué esperar hasta cierto punto. Una horda de Macra con una pequeña cantidad de monstruos gigantes. La estrategia final no fue tan diferente a lo que habían hecho hasta ahora. Shirou y Oberon brindarían apoyo y contendrían a las bestias, mientras los caballeros y el ejército de Oberon se enfrentaban a ellos. Shirou observó cómo se desarrollaba la batalla. Los caballeros de las hadas y los guerreros de Oberon cargaron contra los monstruos agrupados alrededor de una grieta esférica en el espacio, mientras los arqueros lanzaban flechas sobre el enemigo. Hasta ahora, fue como esperaban. Cerca de 500 macras se agolparon alrededor del portal, algunos intentaron cruzarlo, pero las 5 bestias colosales bloquearon su camino. El portal apenas era lo suficientemente grande como para permitir el paso de los monstruos gigantes. Shirou extendió sus llamas, rodeando lentamente el campo de batalla, pero se concentró más en Tracim, disparando sus armas de vez en cuando, pero manteniendo una espada flotando sobre su cabeza, canalizando más poder en ella. Cuando llegaron, la mayoría de los macras se arremolinaban cerca del portal, y no parecía que eso fuera a cambiar pronto. Shirou no estaba seguro de si las bestias sabían que su única oportunidad de sobrevivir era romper el ejército de hadas como un solo grupo en lugar de tratar de huir en todas direcciones y ser perseguidas o si era solo suerte, pero de todos modos se alegraba. A su lado, Oberon permaneció en silencio. Exteriormente, parecía como si no hubiera hecho nada, pero en los ojos de Hada de Shirou, podía ver ondas de poder irradiando del rey Hada, pulsos que viajaban a través de la tierra hasta donde podía ver. En todo el campo de batalla, raíces surgieron del suelo, empalando y haciendo tropezar a los macras, y cada vez que una bestia se acercaba demasiado a un árbol, una rama la azotaba. Pero su contribución más significativa a la batalla fue contener a 3 de los colosales macras. Raíces gruesas lucharon con las bestias, restringiendo sus movimientos. Cada vez que una de las raíces era destruida, otra la reemplazaba. Madad y, sorprendentemente, Dienu mantuvieron a raya a los 2 gigantes restantes. El control de la pequeña hada sobre el agua le permitió subvertir los poderes de Macra. Junto con su ágil vuelo, fácilmente siguió el ritmo del monstruo, manteniéndolo ocupado. Por supuesto, contaron con el apoyo del resto del ejército. Varias magias llenaron el aire en un deslumbrante espectáculo de colores y sonidos, desde simples explosiones elementales hasta efectos más esotéricos. Pétalos de flores y polvo de hadas se arremolinaban en el viento, cegando y confundiendo a los monstruos. Algunos macras se volvieron unos contra otros, atrapados en ilusiones o enloquecidos de rabia. El primer macra colosal murió al cabo de 15 minutos. La lanza de Madad le atravesó el ojo y le congeló el cerebro cuando estaba inmovilizado por gruesas bandas de hielo azul profundo. El segundo, cuando Shirou lanzó la espada, estaba alimentando poder desde que comenzó la batalla. La espada llena de relámpagos atravesó el cielo en una línea irregular. Cuando golpeó al macra Dienu contra el que estaba luchando, liberó toda su energía almacenada. El trueno que siguió fue tan poderoso que todas las hadas y macra en los alrededores quedaron derribados. El colosal monstruo se convirtió en un montón carbonizado de carne y escamas. Un escalofrío recorrió la columna de Shirou cuando los 3 colosales macras restantes aullaron hacia el cielo después de que él mató. Las hadas y bestias más cercanas a ellos cayeron al suelo, tapándose los oídos. Su inquietud se profundizó cuando algo respondió a su llamada desde más allá del portal. Una sola pata salió del agujero en el espacio, apenas atravesándolo. La única extremidad era más grande que todo el cuerpo gigante de Macra. Pero antes de que pudiera abrir el portal, 2 enormes raíces se enrollaron alrededor de la garra escamada, apretándola y empujándola hacia atrás cuando Oberon soltó una de las 3 que mantuvo retenida durante toda la batalla.
El monstruo más allá gruñó y rugió, pero no pudo igualar a un rey hada con un solo brazo, y después de unos minutos de lucha, se retiró, para alivio de Shirou. El tercer y cuarto colosal Macra cayeron cuando Oberon se encargó del intruso y se centró por completo en él. Pronto, las bestias dieron su último suspiro y murieron estranguladas. El último fue reducido por el ejército, mientras Shirou y Oberon estaban ocupados conteniendo a las bestias restantes. Cuando el cuarto colosal Macra murió, muchos de los monstruos dieron media vuelta y corrieron hacia el portal. Las hadas estaban muy felices de verlos partir, pero muchos también intentaron huir al bosque. De repente, Shiro estaba ocupado disparando a cualquier Macra que estuviera demasiado cerca de escapar. Algunos incluso desafiaron sus llamas y emergieron del otro lado horriblemente quemados pero aún capaces de correr. Afortunadamente, Oberon pudo acabar con ellos. Su alcance y percepción eran mejores que los de Shirou. Pronto, el último Macra murió, un solo rugido desafiante resonó en el ahora silencioso campo de batalla. Se acabó. Shirou sonrió pálidamente mientras contemplaba el bosque lleno de cadáveres. No exactamente. Oberon reprendió. Aún queda el portal por cerrar. ¿Puedes cerrarla? Sí, si lo que había allí no interfiere. Con esa respuesta, caminó hacia el desgarro en el espacio. Shirou lo siguió. Pasaron junto a cientos de cadáveres, tantos que el suelo se convirtió en barro sangriento, el hedor a sangre y vísceras flotaba pesadamente en el aire. No había tantas hadas muertas, pero todavía eran demasiadas en opinión de Shirou. Sin embargo, no estaba seguro de que podrían haber hecho mejor. La batalla transcurrió tan bien como esperaban, desde el principio hasta el final. A medio camino hacia el portal, Dienu lo encontró y se sentó en su hombro sin decir palabra. El hada, normalmente ruidosa, estaba de mal humor. Algunos de los seguidores de Oberon se acercaron a su rey, intercambiaron algunas palabras y se marcharon. A lo lejos, Shirou podía ver a los caballeros hadas. Afortunadamente, todos lograron superar el combate. Cuando llegaron al portal, Shirou se hizo a un lado mientras Oberon examinaba el desgarro en el espacio. Después de un tiempo, cuando nada cambió, dio una orden y su ejército arrastró los colosales cadáveres de Macra más cerca, disponiéndolos en un círculo alrededor del portal. Cuando terminaron, cada hada se retiró una distancia considerable, dejando solo a su rey. Luego levantó la mano, cubriendo el área con su poder. La tierra respondió a su rey, y torrentes de maná surgieron de debajo de los 5 Macra muertos. Sobre la palma extendida de Oberon, aparecieron 5 puntos de luz roja antes de dispararse hacia cada cadáver. Desde donde aterrizaban las luces, crecían pequeños retoños que ganaban tamaño rápidamente, las raíces de las plantas recién nacidas envolvían los cuerpos, deleitándose con su carne y el barro empapado de sangre que había debajo. Los árboles giraron en espiral unos alrededor de otros a medida que crecieron, cerrándose alrededor del portal hasta que desapareció detrás de los troncos, sellado. Cuando el árbol retorcido finalmente maduró, su copa se elevaba sobre el bosque circundante, a cientos de pies sobre el suelo del bosque, sostenida por un tronco colosal de madera en ángulo. Y eso es todo. El final de una historia desagradable, dijo Oberon, mirando hacia el árbol. Cuando se reunió con los espectadores, se volvió hacia Shirou. Gracias, maestro Abel. Con su ayuda, logramos evitar muchas bajas. Ustedes no son mis súbditos, sin embargo, las hadas de nivel 1 arriesgaron sus vidas para poner fin a una amenaza a mis tierras. Por eso, le debo un favor. No, la mano de Dienu cubrió la boca de Shirou a medias palabras, el hada azul todavía cabalgaba sobre sus hombros. Cállate, Red. Acepta la recompensa por una vez. Ella lo reprendió. Oberon, este tipo quiere visitar el mundo humano. ¿Alguna idea? Preguntó en lugar de Shirou antes de que él pudiera protestar. Hay varios portales en mi territorio, pero maestro Abel, hay maneras más fáciles si ese realmente es su deseo. Un hada lo suficientemente fuerte puede forzar la apertura de un pasaje, y después de la batalla de hoy, estoy seguro de que ya tiene suficiente poder. ¿Eso es posible? Preguntó Shirou, sorprendido. De hecho,
No es fácil y requiere un lugar de poder y significado, pero, bueno, creo que un gran árbol de espino que creció sobre un desgarro en el espacio ciertamente sería suficiente. Dijo, mirando el enorme árbol en espiral. Shiro ignoró cualquier otra cosa que dijeran las hadas, sus pensamientos consumidos por la posibilidad de llegar al mundo humano. Se acercó al árbol y su corazón se aceleró. De cerca, podía ver los restos del macra que alimentaba la planta, con sus escamas asomando entre las raíces, como rocas estampadas. Si no hubiera visto cómo sucedía, nunca habría adivinado cuáles eran. Cambió su perspectiva, mirando el mundo a través de sus ojos de hada. No había muchos cambios, el árbol seguía siendo el mismo, pero el aire parecía estirado. El desgarro en el espacio había desaparecido debajo de la madera, la herida abierta en realidad se cerró, pero pasaría mucho tiempo antes de que sanara por completo. Se concentró en llegar al mundo humano y se apoyó en la madeja de la realidad misma, el peso de su existencia ondulando en ella como una piedra arrojada a un lago en calma. No usó su energía mágica ni dirigió el maná en el aire, sino que simplemente presionó con su misterio el concepto de su propio ser. Y la realidad se doblegó ante su voluntad. Las raíces se movieron con un gemido de madera cuando el espacio se dobló sobre sí mismo en el centro del árbol, tomando forma una pequeña abertura, no más grande que el puño de Shiro pero que crecía rápidamente. Pronto, las raíces se separaron, formando un pasaje hacia el portal recién creado escondido en la oscuridad. Un camino de regreso. Entonces, ¿vas a entrar o qué? Preguntó Dienu, sorprendiéndolo. Olvidó que ella todavía estaba sentada sobre sus hombros. Shiro volvió a mirar a los caballeros y al ejército de Oberon. Estaban ocupados limpiando el campo de batalla, apilando cadáveres de macra y atendiendo a los heridos, los pocos que todavía lo necesitaban. Madad y sus caballeros se mantuvieron apartados, absortos en una discusión. Cuando el hada con apariencia de hombre lobo notó que él estaba mirando, esbozó una sonrisa de satisfacción antes de volverse hacia sus caballeros. ¿Estarán bien? Supongo que no son tan malos. Dienu admitió de mala gana. Lo sé. Shiro no estaba preocupado por ellos. Solo Madad podría hacer frente a casi cualquier amenaza con la que pudieran tropezar en Faerie. Luego, se encontró con los ojos de Oberon, el rey hada de alguna manera notó su mirada. No me haga caso, maestro Abel. Las palabras de Oberon llegaron a oídos de Shiro a pesar de la distancia. Sepa que será un invitado bienvenido en la corte de otoño si la visita. Shiro asintió con la cabeza y se volvió hacia el portal, con el estómago retorcido en un nudo. ¿Vienes conmigo, Blue? Le preguntó a su amiga cuando ella no lo dejó atrás mientras caminaba hacia el portal. Sí, alguien tiene que asegurarse de que no hagas nada estúpido en el momento en que cruces. Shiro se rió. No podía discutir. Desde su perspectiva, él a menudo se involucraba en asuntos problemáticos en el momento en que ella lo dejaba solo. Entraron en el pasaje oscuro, una puerta de entrada al mundo humano, los sonidos de las hadas desaparecieron detrás de ellos. Emergieron a una pequeña colina con un único árbol rodeado de grandes rocas, un centinela solitario nudoso por la edad. Shiro se quedó quieto, mirando hacia el cielo nublado. Respiró profundamente, bebiendo del mundo con todos los sentidos. Las nubes plomizas, enojadas por la lluvia reprimida. La caricia fría del viento que alborotaba su pelo y su ropa ardiente. El maná fino. El olor a hierba y humo. Y el familiar sonido del acero chocando. Debajo de la colina, un pequeño grupo de guerreros entablaba batalla. 10 hombres, vestidos con armaduras de cuero y armados con espadas simples, lucharon contra un grupo más pequeño de 5 respaldados contra un carruaje volcado. Como un reflejo deformado de la reciente batalla en Faerie. 3 cuerpos yacían ya inmóviles sobre la hierba. Ah, así es como es, dijo Shiro en voz baja. Estaba de regreso en el mundo humano, pero no en su tiempo. Observó a los humanos, fascinado. Para sus ojos de hada, cada uno brillaba como una estrella en miniatura. No con luz sino con propósito y convicción. Especialmente los defensores. Sus almas gritaron al mundo con desafío y determinación. Era lo más hermoso que jamás había visto. Incluso cuando cayeron, su alma ardió hasta el final, luchando hasta el último aliento. 5 se convirtieron en 4, derribando consigo a uno de los atacantes en una carga suicida.
Luego 3, un hombre, una mujer y un niño. El hombre murió defendiendo a la mujer, recibiendo un golpe destinado a ella. Entonces la mujer cargó contra los atacantes con un grito de rabia, sorprendiéndolos, logrando incluso herir mortalmente a uno antes de que la ensartaran por todos lados. Entonces solo quedó uno. Una niña menor que los 12 años de Chirou y armada con una lanza demasiado grande para ella. A pesar de sus dificultades, su alma nunca vaciló y su voluntad inquebrantable ante la muerte. Ella permaneció allí, radiante como el sol, incluso cuando las espadas se cerraron sobre ella. ¿No vas a hacer nada por una vez?, preguntó Dienu suavemente, su voz sacó a Chirou de su aturdimiento. Mierda. Rápidamente rastreó varias armas y saltó frente al último defensor. Desde la perspectiva de los atacantes, debe haber aparecido de la nada, desviando sus ataques en una lluvia de chispas, y sus armas desaparecieron antes de que siquiera se dieran cuenta. Se paró frente a la chica frente a los guerreros. Cuando lo vieron correctamente, un niño con largas orejas de duende, cabello rojo tan intenso como la puesta de sol y ojos rasgados dorados que brillaban como la luna, retrocedieron unos pasos a toda prisa, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. A pesar de la apariencia frágil de Chirou y su sencilla camisa y pantalones marrones, no se atrevieron a atacarlo. Intercambiaron miradas antes de que uno de los guerreros abriera la boca con voz nerviosa. Ah, no tenemos ningún problema con la gente hermosa, mi señor. Chirou sonrió, exagerando un poco. Y aún así, tienes hierro frío contra mí. Quizás quieres una pelea. Rápidamente envainaron sus espadas, algunos incluso arrojaron sus armas como si de repente se quemaran las manos. No. Por supuesto que no. Nosotros simplemente, no sabíamos que usted estaba aquí, mi señor. Solo queremos a la chica, eso es todo, no queríamos ofender. Chirou volvió a mirar a la joven. Apretó su lanza con fuerza, con las manos temblorosas y la espalda presionada contra el carruaje volcado. Sus ojos rojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, pero no apartó la mirada, preparada para luchar en cualquier momento. Chirou se volvió. La niña. ¿Por qué? Mataste a sus protectores, guerreros como tú. Eso lo puedo entender. Incluso aplaudo tu victoria. Chirou no estaba mintiendo. Incluso cuando una pequeña parte de su mente susurró que eran asesinos, no podía odiarlos. Eran guerreros, al igual que los defensores. Arriesgaron sus vidas en esa lucha y ganaron. Pero no podía permitir que mataran a una niña, ni siquiera cuando ella empuñaba un arma contra ellos. Pero ¿por qué el pequeño? Verá, mi señor, ella es importante. Tenemos órdenes de detenerla. Importante, dices. Chirou trazó 8 armas, las espadas apuntando a cada guerrero. Había terminado de hablar. Su aprender claramente significaba matar. En realidad no quería matarlos, pero estaba seguro de que no lo atacarían, por lo que una demostración de fuerza debería ser suficiente para ahuyentarlos. Más que vuestras vidas. Algunos de ellos parecían dispuestos a salir disparados al ver sus armas, pero cuando el líder no se movió, se quedaron. Mi señor, preguntó el líder, con ojos inseguros y sudor goteando por su rostro. Soy Abel, el hada del fuego y el hierro, y ella está bajo mi protección por ahora. Deja o toma tus armas y enfréntate a mí. Declaró Chirou, sus armas se iluminaron con varios efectos. No lo enfrentaron. En el momento en que sus espadas comenzaron a parpadear con llamas y a crepitar con relámpagos, huyeron tan rápido como sus piernas pudieron llevarlos. Chirou suspiró y descartó su magia. Detrás de él, las piernas de la chica se doblaron y su arma cayó a un lado. Se sentó en la hierba manchada de sangre, con los ojos vacíos mirando los cadáveres circundantes, y las lágrimas corrían por su rostro. Su rostro estaba inexpresivo, entumecido por el dolor. Cuando notó que Chirou se cernía sobre ella, miró hacia arriba, en silencio. Esos ojos traspasaron el corazón de Chirou peor que cualquier arma que pudiera forjar. Debería haber sido más rápido. No estaba preparado para esto. Había cambiado demasiado. Incluso ahora, la chica brillaba, cautivándolo. Dolor descolorido e irradiando, pero tan hermoso como antes. Duele. Hola, ¿cómo te llamas? Preguntó con una sonrisa, las palabras parecían aburridas.
Skatach, dijo la vocecita. Soy Abel. No te preocupes. Te protegeré. Se lo prometió a sí mismo.